Hola a toda la gente linda que está siempre pendiente de nuestras redes sociales. Es un buen tiempo en este momento para adorar al Señor, recordando lo que dice el Salmo 133. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos en armonía. Y hoy, como familia Miel San Marcos, tenemos la bendición de tener a Cristín de Clario con nosotros. Tenemos la bendición de vivir cerca y aprovechar este momento que Dios nos está permitiendo para poder compartir y levantar un altar de adoración en unidad. Amén. Así que invitamos a todos para que tengan un tiempo en familia, para que podamos dar gracias a Dios en todo. Y en este mejor tiempo decirle: Señor, te vamos a adorar, te vamos a exaltar y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu Espíritu de Dios, ven. Te necesitamos, te anhelamos, ven. Tú eres la esencia de nuestra vida, ven. Señor. Tenemos hambre de ti, Señor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Aleluya, Te amamos, Señor. Te aleluya, amamos, Señor. aleluya. Qué lindo poder disfrutar a Dios en casa. Qué lindo poder disfrutar su presencia. Y ahora que cantas, Cristín, podemos sentir la presencia del Señor. Y sé que Dios ha sido refugio Amén. en estos momentos. Sé que el Señor, Él es nuestra esperanza. Él es el camino, la verdad, la vida, en el cual podemos refugiarnos. Yo quisiera que dieras una palabra para aquellas personas que tal vez tienen miedos, temores, están atravesando con tanta incertidumbre, dicen: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo, con mi familia? Pero sabemos que el Señor tiene una palabra para ellos. Yo creo que el Señor nos está ayudando en este tiempo a entender que esto no es solamente un tiempo de incertidumbre en donde obviamente esa misma incertidumbre ataca nuestra seguridad personal, sino que es una buena oportunidad para que podamos elegir el camino y el pensamiento que nosotros vamos a utilizar como detonante y determinante en la próxima temporada. Fíjate que el año pasado fue un año en lo personal para mí de mucha dificultad emocional, dificultad mental, sanando de una depresión postparto que venía arrastrando el nacimiento de mis hijos. Y para muchos de mis amigos ministros, personas fuertes en la fe, también fue un año muy desafiante, donde fueron atacados con ansiedad, estrés postraumático, depresión, pensamientos suicidas. Personas que conocen a Cristo, personas que tienen su esperanza cimentada en Dios, estaban atravesando todo este tipo de ansiedades. Y yo creo que Dios es tan bueno que aún en medio de esta crisis nos está brindando un cruzacalles en donde podemos elegir utilizar este tiempo para bajar las revoluciones de todo lo que nos hace sentir sobrecogidos y abrumados por todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que adquirir, todo lo que tenemos que lograr, y poder tomar una pausa
simplemente para estar quietos y conocer que Él es Dios. Amén. Para descubrir nuevas áreas de su corazón que de otra manera, con todo lo ocupada que es la vida normal, no pudiéramos entender. Y es lo que el Señor ha estado ministrando a mi corazón. No era algo que yo me esperaba, que iba a tener que estar en casa. Nosotros aquí en Dallas, en casa, sin viajar, con todos estos eventos que los gobiernos de los diferentes países han responsablemente puesto una posposición para una fecha más tardía. Sin embargo, me estoy dando cuenta que Dios sabía que era algo que mi corazón necesitaba. Wow. Estar en casa, con mi familia, sin la presión de tener que hacer, tener que lograr, tener que ejecutar, tener que llenar alguna expectativa de otra persona, sino simplemente ser yo con mi familia, estar quieta y conocer que Él es Dios. Y ver cómo el Señor llena ese espacio con su presencia, y dentro de la aparente recesividad, recibir nueva fuerza, como si estuviera ejercitándome. A veces lo mejor que nosotros podemos hacer es estar quieto, y ese es el mejor ejercicio espiritual que podemos hacer para ver cómo Dios nos fortalece. Y es lo que yo creo que estamos viendo. Yo creo que es algo que era muy necesario para nosotros, especialmente en la era en la que vivimos, con las redes sociales, con tanta demanda a nuestra atención. Poder detenernos y poner la atención en Cristo y en la gente que realmente importa es algo especial. Finalizada la primera Semana Santa, se abre un periodo especial entre la resurrección de Cristo y la resurrección. Ese periodo comprende 40 días. Si ustedes me disculpan para usar un término moderno, se trató de una cuarentena. Una cuarentena especial. No sabemos específicamente qué es lo que ocurrió, qué hechos acontecieron entre esos 40 días. Pero debemos imaginar que Jesús usó para reforzar en sus discípulos algunas enseñanzas, para refrescar su memoria algunas lecciones especiales, para tomar algunas promesas especiales, algunos desafíos especiales. Yo descarto que fue un tiempo en el cual Él quiso que ellos, no encerrados en un lugar físico, pero encerrados en el concepto de aprovechar esos últimos días o ese tiempo especial de cuarentena, quisieron aprovecharlo como un posgrado, como un tiempo especial para que su conciencia, su reflexión, su adoración, su revisión de vida y sus capacidades para mirar adelante les encontraran al fin de la cuarentena como mejores siervos, como útiles servidores, como adoradores mejores y como personas más capacitadas para lo que les esperaría. ¿Y qué les esperaba? Al ascender Jesús a los cielos, les esperaba la tarea de la Gran Comisión. El libro de los Hechos de los Apóstoles resume este hecho de la ascensión y dice que cuando ellos retornaron, se encontraron con los demás discípulos que estaban juntos orando, permanecían en una cuarentena productiva. Y esa cuarentena productiva era tan eficiente. Y allí sustituyeron a Judas, quien había traicionado a Jesús, y eligieron un sucesor, y comenzaron la gran tarea. Bueno, quisiera usar este paralelismo para preguntarnos cómo tú y yo de esta cuarentena en la que estamos viviendo saldremos mejores y aprovecharemos este tiempo para desarrollar nuestras vidas espirituales, nuestro carácter espiritual, nuestras herramientas de servicio, nuestra sensibilidad de amor y generosidad por los otros, nuestro entendimiento de la palabra, y ver de qué manera salimos mejores para enfrentar la próxima etapa de la Gran Comisión. No es en vano que tú y yo estamos recibiendo de regalo un tiempo especial para meditar, reflexionar y hasta para tener un poco más de tiempo real para algunas cosas. ¿Qué tal si las aprovechamos de tal manera que esta cuarentena sea como aquella productiva, efectiva y nos prepare para lo que vendrá, en lo cual Dios espera de nosotros? En un ratito quiero reflexionar contigo sobre algunas ideas prácticas de cómo aprovechar esta especial cuarentena.
tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Me inclino a ti, Señor. Tú eres el todo de mi alma, quien me sostiene y me levanta. Todo entrego a ti, me rindo a tus pies, Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.
estar a tus pies, que estar a tus pies. Indagando un poquito estos días, cómo el entorno en general está viviendo la cuarentena, yo diría que hay dos tipos de realidades. Algunos que tienen el privilegio o la obligación de estar en cuarentena, y otros que están a media cuarentena manteniendo determinadas actividades. Sin embargo, hay un criterio básico que más o menos parece repetirse, y he descubierto que algunos pasan su cuarentena aprovechando a descansar y dormir un poco más. Algunos otros usan el tiempo para hacer esas cosas que normalmente en medio de la vorágine de la actividad y del correr de las actividades no se lo permiten. Así que hay algunos o algunas que están dedicándose a cocinar más, o tal vez a hacer algunas de esas cosas que llevan más tiempo y que anhelaban cocinar. Algunos otros tal vez dedicándose a algún hobby, algún aspecto de artesanía, algún arreglo de la casa, algunas cosas de esas que de alguna manera son positivas y son interesantes. Algunos simplemente dejándose caer al sillón y mirando horas y horas la televisión. Algunos hasta trastocando su horario, yéndose a dormir muy tarde y levantándose también muy tarde. Ahora, algunas de esas cosas pueden resultar cosas positivas. Nos ayudan a descansar, nos ayudan a cambiar los hábitos, nos ayudan a hacer una pausa mental y a sensibilizar de alguna manera algunas áreas que a veces dejamos de lado, a satisfacernos cocinando cosas ricas, haciendo cosas que no podíamos hacer arreglos que no podíamos hacer normalmente. Sin embargo, si tu cuarentena y la mía pasan simplemente porque darnos un tiempo de simple disfrute egoísta, estamos perdiendo oportunidades. Si los discípulos se hubieran preparado antes de la resurrección para la resurrección, hubieran disfrutado la resurrección de otra manera y hubieran sido mucho más bendecidos. Si esa cuarentena que tuvieron que pasar no la hubieran aprovechado, no estarían a la altura de sobrellevar el peso de la tarea que el Señor les había dado. Por eso, en alguna manera, uno puede pasar esta cuarentena añorando los abrazos que vendrán después, los paseos que ahora tenemos vedados, los encuentros de familia que hemos postergado, los cumpleaños que de alguna manera están en debe hacia allá adelante, tal vez algunos planeando de alguna forma cómo hacer de la vida financiera un retorno, algún ajuste en medio de la situación que se nos está desajustando naturalmente y lógicamente. Tal vez estamos soñando con aquellos tiempos y planeando y aspirando ese momento. Sin embargo, yo quiero animarte y desafiarte a que mientras haces algunas de esas cosas que te mantienen activo, que te mantienen dinámico, que satisfacen tus emociones, que traen un aire de disfrute, no te quedes todo el tiempo en medio de ese disfrute, sino que puedas organizarte de tal manera para sacarle provecho a la cuarentena, porque cuando esta cuarentena termine, habrá desafíos mucho mayores para ti y para mí, con los cuales Dios nos estará esperando y ayudándonos como aquellos discípulos a esperarla en una dinámica sumamente especial. Entonces yo lo que diría es, ¿qué tal si nos volcamos a invertir nuestra vida en mayores cercanías con Dios, en mayor bendición a los que nos rodean, en una mayor reflexión sobre el análisis de nuestra propia vida? ¿Cómo estamos administrando nuestra vida? ¿Cómo manejamos las emociones? ¿Cómo manejamos el rencor? ¿Cómo manejamos de alguna manera los cambios? ¿Cómo manejamos las diferencias? ¿Cómo de alguna manera manejamos nuestros bienes, las capacidades que tenemos, el tiempo, los conocimientos, los bienes que Dios nos ha dado en relación con
los que nos rodean, los del entorno que necesitan de nuestra presencia? ¿Cómo manejamos el afecto, el cariño? ¿Qué tal si estos días hacemos una revisión completa a nuestra vida, a nuestras emociones, a nuestros gestos, a nuestras prioridades, a nuestras maneras de obrar y de actuar en una forma especial? ¿Qué tal si estos días tú y yo planeamos una meta de no dejar de leer X cantidad de libros? ¿Qué tal si te planeas uno por semana? Libros edificantes, libros sustentables, libros sanos, libros que te bendigan, libros que te amplíen la visión humana y la perspectiva espiritual. ¿Qué tal si tú y yo, además de leer algunos libros y ponernos como meta leer algunos libros, nos ponemos como meta no cerrar ninguno de nuestros días sin un tiempo especial para reflexionar con Dios? ¿Qué tal si en medio de las correrías de la vida nuestro tiempo devocional es flaco, es intermitente y aprovechamos estos días para generar un hábito mejor? ¿Saben? Los hábitos se generan y se implantan. ¿Qué tal el hábito de tener tiempos mejores, de mayor calidad, con más tiempo para reflexionar sobre la palabra de Dios, las enseñanzas? ¿Qué tal si tú y yo hacemos un plan, además de leer un libro, además de fortalecer nuestros tiempos devocionales, para entender o estudiar algunas verdades bíblicas que pueden ser efectivamente sustentables? ¿Qué tal si estudiamos los dones espirituales? ¿Qué tal si descubrimos o reafirmamos el conocimiento de nuestros dones espirituales? ¿Cuáles son para servir mejor a Dios? ¿Qué tal si nos preguntamos cómo puedo desarrollar mejor mi servicio a otros? ¿Qué tal si dedicamos un tiempo cada día como un proyecto para planear cómo relacionamos mejor con nuestro entorno? Los de nuestro entorno son personas que necesitan también de la calidez, de palabras de ánimo, de fortalecer su autoestima, de recibir nuestro afecto. ¿Por qué en vez de que todo gire tanto en nuestra vida y en nosotros sobre nosotros, en torno a nosotros egoístamente, no usamos un tiempo y establecemos un plan de no cerrar cada día sin agregarle un hecho de bendición a alguien? ¿Qué tal si de alguna manera hacemos un proyecto entonces para leer más, para estudiar más, para estar más tiempo con Dios, para revisar mejor nuestra vida, para ser cálidos y de aporte sustentable a los que nos rodean? ¿Qué tal si hacemos un plan para examinar nuestra vida y descubrir cuáles son aquellas cosas que no son tan saludables, que son tóxicas, de pensamientos, relacionamientos, conversaciones, uso del tiempo, que en realidad no nos aportan nada, nos hacen perder el tiempo y perder la vida, y no le dejan a los demás algo sustentable? Me parece que salir mejores de esta cuarentena puede tener que ver con ser conscientes de que cuando salgamos, Dios nos espera con nuevos desafíos, con nuevas oportunidades, y tú y yo tenemos que salir en mejores condiciones. Como cuando un auto en una carrera entra a los boxes para cambiar neumáticos, para cambiar algún repuesto, alguna pieza que se ha dañado en medio del fragor de la carrera, y para que en la próxima etapa de la carrera les encuentren en mejores condiciones. ¿Qué tal si en esta cuarentena, en vez de tomarla como una desgracia humana, como un tiempo de depresión, la tomamos como una oportunidad de Dios para capacitarnos mejor, para encontrarnos mejor, para lo que Él espera de nosotros? Hay un pasaje muy significativo en la Biblia que a mí siempre me ha significado mucha curiosidad y mucho entusiasmo. Jesús dice en la Biblia que va con sus discípulos, con algunos de ellos, al monte que se llama el relato del monte de la transfiguración, porque estando en el monte Él le permitió ver algunas personas que ya no estaban, que habían fallecido, pero les permitió ver como una imagen milagrosa de ellos. Y el mismo Jesús delante de ellos toma una forma como divina, como majestuosa, como magistral. Y él mismo, dice el relato, se transfigura, cambia su figura delante de ellos y se les muestra más glorioso, más maravilloso, más magnífico. Y aquellos discípulos sintieron el impacto de aquel tiempo.
Era el compañerismo con Jesús, era estar separado de la agenda, de la dinámica, de las correrías, era estar separados un poco de tanta demanda. Y era una especie de mini cuarentena. Y estaban a solas con Jesús. Y vieron todo eso y tuvieron un impacto que pocos habían tenido. Y entonces el apóstol San Pedro se dirige a Jesús y en una forma sana, de muy buenas aspiraciones, pero tal vez egoísta y tal vez tan ingenua, le dice: Señor, ¿qué tal si ya que estamos aquí en este pedacito de cielo, no hacemos unas enramadas y nos quedamos aquí? Hacemos una carpita, acampamos y nos quedamos de camping, de cuarentena disfrutable nosotros. Pero Jesús tenía otros planes. Jesús quería que bajaran. Y bajaron. Y cuando bajan se encuentran con una multitud necesitada, algunos para ser alcanzados por los milagros, otros para ser animados, otros ansiosos por medio de sus depresiones, otros queriendo escuchar a Jesús, otros queriendo escalar y llegar a un nivel mejor de conocimiento de la experiencia de Dios, otros dispuestos a cambiar sus experiencias humanas y espirituales. Era tan lindo quedarse allí. Pero Jesús les tenía una demanda y era bajar a donde estaba la multitud. En algún tiempo, cuando salgamos de esta cuarentena, algunos tal vez quisieran quedarse un ratito más. O les va a costar entrar en el régimen de la tarea, del horario, de las demandas. Pero sabes, no te puedes quedar. Tienes que aprovechar esa transfiguración, esa enseñanza y plenitud que el Señor quiere darte en estos días para estar capacitados para bajar. Esta cuarentena tendrá sentido no solo si logramos combatir el virus del COVID-19, sino si logramos hacer que nuestra vida haya pasado con plenitud y con creces y con efectividad esta cuarentena con una razón especial. Que seamos mejores, que bajemos del monte de la transfiguración y que no cerremos ninguno de nuestros días sin un encuentro con Dios, sin tener un encuentro con el dador de la vida, que nos examina con su palabra, que nos dirige a lo que le espera en nosotros. Que no cerremos ningún día sin tener un tiempo con aquellos que son nuestros afectos, que Dios los ha puesto cerca, para que les contengamos, bendigamos. Algunos que estarán en el mismo hogar, otros que serán nuestros seres queridos, que estarán a un tiro de una llamada telefónica o de una videoconferencia. Y que no cerremos un día sin emprender alguna iniciativa generosa para algún necesitado de diversas formas. Hay necesitados emocionales, hay necesitados económicos, hay necesitados de salud, hay necesitados de apoyo en diferentes aspectos. Y tú y yo no podemos mirar para el costado. ¿Qué tal si a esta cuarentena le damos el significado de que hagamos todo lo que es necesariamente útil para su gloria, para su adoración y para su alabanza? Hay una poesía muy interesante de un cubano, Valdés de apellido, que es un humorista y un actor, y que ha escrito una poesía muy interesante, y me parece que es una especie de clamor de la humanidad, y anhelo y perspectiva de que salgamos mejores de esta circunstancia, y que reflexionemos sobre cómo usamos nuestra vida. Será muy interesante reflexionarla como una ayuda de lo que espera el ser humano, también de nosotros, como Iglesia de Cristo, como cristianos. Será una linda oportunidad. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido
y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. De una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Y no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. El apóstol San Pablo indudablemente escribió para la vida cristiana, para las demandas de la iglesia, para los desafíos, para la vida práctica, para que nos transformáramos en personas y vidas adoradoras. No imagino este contexto, pero escribió algo que vale para todo contexto, y yo creo que para estos días tiene una especial significancia. Él decía en la carta del mismo, del apóstol San Pablo a los filipenses, de esta manera, en el capítulo 4, en el versículo 6 al 8. Por nada estéis afanosos, por nada estéis convulsionados, por nada estéis distraídos, por nada estéis desanimados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Miren qué juego interesante. La oración y los ruegos, la desesperación de la petición, pero con alabanza y acción de gracias. ¿Por qué? Porque todo lo que de alguna manera me conmueve es oportunidad para que yo descubra la gracia de Dios y qué tiene Él detrás de esto. Y continúa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pero cierra y parece darnos un consejo para nuestra cuarentena de hoy. La palabra de Dios siempre es tan actualizada, tan adecuada y tan oportuna. Y dice, por lo demás, en función de esto, por lo que está delante, por lo que nos espera, esa es la idea. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que tiene buen nombre, si algo tiene una virtud especial, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad, en esto enfocaos. Tú y yo no podemos salir de esta cuarentena igual que como entramos. Tenemos que salir más útiles, más capacitados, más adoradores, más útiles, con una nueva perspectiva de vida, con una nueva perspectiva de pensar, con una nueva perspectiva de revisar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el apóstol decía que en función de todo lo que nos espera, la clave es que si hay cosas en las cuales enfocarnos, en esa nos enfocaremos. ¿En qué te estás enfocando en esta cuarentena? ¿En cosas transitorias? ¿En cosas no constructivas? ¿En pensamientos en vez de que sean saludables? Lo contrario, ¿son tóxicos? ¿Por qué no eliges lo que es realmente de buen nombre, lo que tiene sentido, lo que es sustentable, lo que bendecirá tu vida, enfocará el corazón y la bendición de otros y glorificará a Dios y te preparará? ¿Qué tal si usas lo que queda de esta cuarentena para agregar conocimientos a tu vida, experiencias a tu vida, herramientas a tu vida para servir a Dios, un corazón renovado, más tiempo con Dios, bendición a otros? Y de lo que tienes,
generosidad para bendecir a otros. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto enfocate. Que esta cuarentena te encuentre bien enfocado, para que cuando salgamos de ella, con lo que te espera el Señor, no tengas que pensar qué tiempo tremendo perdí y cuántas oportunidades deseché y desperdicié. Si algo que tiene sentido, en esto enfocaos. Una cuarentena para estar más enfocados en lo sustentable, en lo que vale, en lo saludable, en lo adorador, en lo que tiene sentido, en lo eterno y en lo que te va a dejar a ti y a otros un efecto de impacto especial y saludable. Que Dios te bendiga.